Bueno, ya hemos recorrido las noticias más importantes del mundo del turismo, lleno de novedades, lleno de cambios, y ahora nos vamos a meter en una gran noticia, pues estamos en comunicación con nuestro columnista de Chile, Andrés Sarmiento, quien es CEO de Solo Turismo, y con él vamos a estar conversando, como les adelantamos en el primer bloque, sobre la Copa América 2021 a realizarse en Colombia, en Argentina, así que queremos saber mucho más. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, María Eugenia? Un gusto verte de regreso, así que comencé contigo y ahora nuevamente nos reencontramos. Totalmente, aquí estamos con Julia, con Ramiro, contenta de volverte a ver, contenta de volver a estar acá compartiendo y bueno, y muy entusiasmados de saber noticias, novedades, cómo se está gestando la Copa América 2021. Contanos. Bueno, la verdad es que la Copa América hay que tomar en consideración que la versión número 47 está este 2021, o sea, no deja de ser un número menor. En su inicio, Colombia y Argentina habían postulado de manera independiente y después se llegó a este acuerdo de que ambos iban a formar o iban a ser sede de este evento tan importante a nivel sudamericano. Hasta el año pasado teníamos la invitación de dos países asiáticos, que era Qatar y Australia, debido a este aplazamiento que ha tenido la Copa del 2020 al 2021. Ahora solamente se va a disputar con equipos sudamericanos. Ya no van a ser 3 grupos, van a ser solamente 2 grupos. Son como los cambios más radicales hasta ahora. Tenemos estos 2 partidos de inauguración. El partido que definitivamente le da el puntapié inicial a la Copa América va a ser entre Argentina y Chile. Hay un clásico de los Andes, va a ser el 11 de junio en el Estadio Monumental de River. Y mientras que el partido que va a dar inicio a la Copa América en Colombia va a ser el día siguiente en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho, entre Colombia y Ecuador. Otro partido ahí como medio clásico al ser países limítrofes. Claro. Pero esto es súper interesante entenderlo, de cómo se va a generar la Copa América. Cuando tuvimos la Copa América en Chile, una de las cosas que más destacamos fue la gran cantidad de extranjeros que visitaron nuestro país. Hablamos de miles de extranjeros, llegaban de todas las partes, o sea, en este caso de todos los países que participaron en la Copa América versión 2015, sumado a otros extranjeros que son amantes del fútbol y querían ver buenos partidos, en este caso, un buen espectáculo. Entendamos que cuando uno busca ser sede en la parte de la planificación territorial de eventos tan importantes como una Copa América, siempre está el factor de la importancia del retorno del dinero que yo invierto gracias al turismo. Y a pesar de que estamos viviendo un momento complicado a nivel territorial, a nivel sudamericano, se está analizando la posibilidad, digo analizando, si bien algunos lo dan por hecho, pero hay que esperar todavía para saber cómo va a estar la situación para esa fecha, de tener los estadios en una capacidad del 30%. Imagínate, del 30%. Yo hablaba con algunos, por ejemplo, la gente de Santiago del Estero, y me decía, no, nosotros esperamos que se llene de chilenos cuando, eso era por lo menos hasta el año pasado, cuando juguemos, o sea, Chile juegue el partido aquí en el estadio. Pero eso ya cambió un poco. Entonces es un tema interesante de cómo va a ser el aforo para los partidos, cómo va a ser esta nueva Copa América, donde ya hay muchos cambios de la versión inicial que teníamos para el 2020, para este 2021, como les comentaba. Está este miedo, se suspendieron las clasificatorias, ahora nuevamente empieza este temor de que se hará efectivamente la Copa América, tomando en consideración que hay ciertos países donde juegan seleccionados de estos, en este caso sudamericanos, que lamentablemente no quieren dejar que sus jugadores vayan a Sudamérica y después retornen por el miedo de llevar la nueva cepa, esta nueva cepa brasileña. ¿Será? Y aquí empieza el tema relacionado con el turismo. ¿Será que realmente se van a hacer prohibiciones a la gente de Brasil independiente que tenga el 30%? Hoy la OMS, o esta semana por lo menos, anuncia esta nueva cepa en Brasil, que es mucho más contagiosa y que está llegando a niveles
mucho más complejos de la enfermedad, en este caso del COVID, a las personas que lamentablemente se contagian de la misma. Entonces hay muchas interrogantes, María Eugenia, Ramiro y Julia. Muchos países están proponiendo un carnet o un certificado de vacunación o una cédula verde, como algunos le mencionan, para indicar que las personas ya están vacunadas, lo que les posibilita viajar, moverse y salir de su país. Eso por una parte, si es que no lo están tomando en cuenta al momento de iniciar esta Copa América en junio. Por otro lado, también consultarte acerca de esta cepa, porque tenemos entendido que en Brasil hay otra nueva cepa que se ha encontrado recientemente, y que por eso también algunos vuelos de Europa no estarían llegando, y también se estaría prohibiendo la entrada de los países sudamericanos a Europa o a Países Bajos, por ejemplo. Pero bueno, consultarte si es que no tienen en mente o no está previsto algún tipo de certificado para el ingreso. Es un buen punto, Julia, que tú estás tocando. Y eso es lo que está, en este caso está trabajando la Conmebol junto a los países sede, de cómo van a permitir el ingreso, tomando en consideración esta posibilidad del 30% de aforo, a los extranjeros. Hay que tomar en consideración que en nuestro continente tenemos realidades completamente distintas en torno a la vacunación. Por ejemplo, Chile superó los 4 millones de vacunados, y tenemos Brasil, ustedes saben cómo están las cifras y cómo se está trabajando la pandemia, y otros países que lamentablemente también tienen muy pocas vacunas. De hecho, Chile como ha generado donaciones de vacunas, por ejemplo, a Ecuador y a Paraguay, países que han estado muy complicados para conseguir lo mismo. Entonces ahí hay un tema importante. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo va a estar la pandemia en el mes de junio? Y este es un tema a analizar, Julia. Hay mucho miedo porque ustedes saben que nosotros, en esta parte del continente de Sudamérica, en junio estamos en invierno. Sí. O sea, bajan un poco las temperaturas, a diferencia de lo que va a ocurrir en Colombia, que prácticamente la temperatura se mantiene igual en todo el año, sobre todo en Barranquilla, donde se va a realizar la final. Entonces también está ese miedo de pasar de un clima a otro. Son cosas pequeñas que a lo mejor a algunos no los asusta, pero hay expertos que dicen que va a ser muy importante, porque los jugadores, en este caso, van a estar en constante riesgo de contagio, porque van a pasar de aeropuerto en aeropuerto. Tomemos en consideración que la Copa América en su primera fase y en cuartos de final se divide en Colombia y Argentina. En semifinales y las finales ya son derechamente en Colombia. Eso es un tema muy importante. Como decías tú, el pasaporte sanitario lo quieren implementar, es una realidad. Por ejemplo, que tú, si ya tuviste COVID o si ya fuiste vacunado, podrías ingresar sin ningún inconveniente. Es una alternativa, no es nada dicho. Pero ¿cuál es el problema con esta nueva cepa, Julia? Esta cepa brasileña, que le llaman así, que está contagiando a personas que ya tenían COVID. O sea, que ya tuvieron COVID, las está volviendo a contagiar. Entonces todo esto es una incertidumbre por el momento. De hecho, los más radicales, inclusive he visto por ahí, están apuntando que se va a suspender nuevamente la Copa América. Y eso sí, sin duda sería algo tremendo. Tomemos en consideración los Juegos Olímpicos. Los japoneses están pensando si van a recibir o no a extranjeros que no sean deportistas. Todavía no lo definen. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Y aquí en la Copa América sí se quiere recibir a extranjeros, tomando en consideración esta posibilidad de un aforo del 30%, muchachos. Andrés, te quiero hacer... Ramiro. ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta también en relación a eso, porque las autoridades, por ejemplo, Lamens, el titular de turismo en la Argentina, decía que no ve ninguna probabilidad de que se suspenda la Copa América. Igualmente, las autoridades de sanidad de Colombia sostenían que van a intensificar los programas de vacunación para llegar hasta un 20% de vacunados al momento en el que se realice este campeonato, bueno, a diferencia de lo que decían los titulares de la Conmebol, que se quería llegar a un 50%. Yo te quiero preguntar acerca del impacto. ¿Por qué esto ha desatado mucha polémica? ¿Por qué intensificar la vacunación con la llegada de un campeonato deportivo y no haberlo hecho antes? Lo que se piensa es que vacunar a mucha gente para que pueda participar de la Copa América 2021 va a tener un impacto
aparentemente altamente positivo, tanto en Argentina como en Colombia, sobre todo dentro de la economía. ¿Cuál es tu visión acerca de eso? También considerando que los porcentajes de aforo han disminuido un 70%, como bien lo decías, solamente el 30% va a tener permitido ingresar. La verdad es que esto, Ramiro, está en un constante ahí sobre la mesa, o sea, cambios constantes. De hecho, justo leí ahí un artículo relacionado a la Copa América, lo que tú apuntabas, de que también genera un malestar dentro de la población. ¿Por qué razón? Porque somos sede de la Copa América, se implementa o se aprieta el acelerador en torno a las vacunas. Se les va a vacunar, efectivamente, se les va a dar prioridad, y esas son las dudas que tienen internamente los territorios. A los territorios que van a ser sede de la Copa América, en desmedro a los que no van a ser sede de subsede de la Copa América. Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer. Tenemos que entender que estamos en una pandemia, que esto evoluciona de una manera muy, no como queremos, o sea, pensamos que en 2 meses vamos a estar mejor, pero después en esos 2 meses estamos peor de como estábamos anteriormente, donde pensábamos que estábamos mal, etcétera. Y la vacuna tampoco te asegura la disminución de los casos. Chile tiene 4 millones de vacunados y los casos siguen aumentando. Ojo con eso. Y las hospitalizaciones siguen aumentando. Hay un tema importante, María Eugenia, Ramiro y Julia, que tenemos que colocar sobre la mesa. El tema del COVID. Imaginemos que yo viajo como extranjero y me contagio en el país donde puede ser Colombia o Argentina. ¿Será el colombiano, el gobierno colombiano y el gobierno argentino que va a financiar finalmente mi tratamiento? Buena pregunta. ¿Cómo va a estar la tasa de ocupación de las camas UCI en la época de las Copa América? ¿Será que Argentina y Colombia van a solicitar, aparte del pasaporte sanitario, una bolsa de ingreso que en este caso podría ser utilizada si es que la persona se contagia de COVID dentro del territorio? Son muchas interrogantes, hay muchas opciones sobre la mesa, pero nada concreto todavía. Solamente tenemos buenas intenciones y buenas proyecciones principalmente. Tenemos que entender que la Copa América a nivel de selecciones es el campeonato más importante de nuestro de nuestro continente, que ser honestos, tomando en consideración, lo siento por la gente de la CONCACAF, pero es el más importante a nivel de continente y el más importante sin duda a nivel sudamericano. Entonces está esto, cada año que se suspende la Copa América, como dicen los gobiernos, es un costo más. Ya existe un costo asociado por el mejoramiento de las instalaciones deportivas. Hay un desmedro también porque el COVID está dejando a los prestadores de servicios turísticos no en una muy buena posición. Entonces la Copa América, entre comillas, se podría transformar en un estilo de salvavidas, pero también hay que ser muy responsables. De hecho, algunos apuntaban que iba a existir un protocolo Copa América, en este caso protocolo COVID Copa América, pero son 2 países distintos, 2 países con diferentes enfoques. Yo veo que las cosas en Argentina no avanzan muy rápido con el tema de la vacunación. Por lo menos en Colombia sí tienes una planificación, por lo menos una proyección de decir que tal porcentaje de la población va a estar vacunada. Cuando los expertos hablan de la OMS, de esta inmunidad de rebaño, están hablando de que sobre el 70% debería estar vacunado, entonces un 20% que la verdad no te sirve de mucho. Y tenemos esto, ojo, tenemos este tema importante, una pandemia de por medio. O sea, si hay países que están actualmente complicados con la tasa de ocupación UCI, en este caso de las camas UCI, imagínate una Copa América, que si proyectemos en el 15.000, 30.000 a lo mejor extranjeros que van a llegar, ¿cuántos se irán a enfermar? Está el miedo también, y hay que ser súper honestos. De hecho, están pensando algunos países ya en cerrar fronteras con Brasil. O sea, a ese nivel estamos llegando. Por eso les digo que es una incertidumbre. Como torneo, es la versión número 47. Tenemos 2 países que son sede. En la parte inicial del torneo se disputa en Argentina y Colombia, y después ya las semifinales y finales son derechamente en Colombia. El partido inaugural, como él mencionaba, es en Buenos Aires, Argentina-Chile, y estoy seguro que muchos chilenos viajarían a Buenos Aires, aunque estuviéramos en pandemia, siempre y cuando hubiera un aforo dentro del estadio. Y el partido final va a ser en Barranquilla.
y comparemos y ustedes me pueden ayudar. ¿Qué temperatura tiene Buenos Aires en el mes de junio, por ejemplo? Barranquilla, en el mes de julio, donde va a ser la final, va a estar en verano. O sea, estamos hablando de temperatura, ustedes saben cómo es el Caribe. Claro. Te dicen 35 grados, pero pareciera que hay 41. Entonces, son cosas que ellos también han visto, los expertos, de esta diferencia en las temperaturas. Por ejemplo, te toca y después pasaste de un territorio entre comillas un poquito más frío y te vas a jugar a Colombia, donde tienes una temperatura muy alta. También es un poquito complejo con la salud. Entonces son muchos factores, Ramiro, María Eugenia y Julia. Andrés, sí, totalmente. Es muy complejo el panorama que estás planteando. Son muchos los interrogantes y además agregaría, ¿no? Cuando hacemos comparaciones entre los países, Colombia es un país que tiene también un desarrollo turístico muy grande en América Latina. Desde que se empezó a hablar de reactivación, uno de los primeros países que estuvo ahí al pie del cañón, digamos, avanzando en primera línea, es Colombia, porque lo conocemos al país como un país con un gran desarrollo turístico en todo aspecto, entonces tuvo la espalda para ponerse a la delantera, ¿no?, en América Latina. Yo te quería preguntar un poco, quería que nos cuentes, en realidad, quizás para que nos demos una idea, para que tomemos dimensión, en un contexto normal, entre comillas, donde no haya pandemia de por medio, ¿qué impacto tiene una Copa América en los territorios? Porque también en los estadios que hemos estado viendo que recibirían la Copa América 2021, también hay mucha diferencia justamente en la capacidad, en realidad en el desarrollo a nivel turístico de los lugares. Pues en Argentina son varias las ciudades e inclusive hay estadios nuevos que están recibiendo la Copa América. No sé en el caso de Colombia si así sucede. Contanos un poco sobre eso, sobre el impacto que tiene una Copa América en un momento normal y cómo ves esta nueva distribución de estadios. Mira, este es un tema súper importante. La Copa América genera un impacto súper potente en los países sedes, y no es casualidad que apunten a ser sede de un evento de esta magnitud. O sea, ellos ven una oportunidad, saben que la cantidad de turistas va a aumentar y estratégicamente trabajan. O sea, por ejemplo, que Argentina sí o sí haya querido a Chile en el grupo, en los partidos que se van a disputar allá, es netamente estratégico. En la Copa América de 2015, por ejemplo, las autoridades proyectaron, nacionales en Chile, proyectaron en este caso el gasto de $700 millones solamente en un mes. O sea, 70 millones de dólares solamente en un mes. Y eso es lo interesante de todo este dinero que deja la Copa América. Hay uno que es medible y hay otro que queda también dando vuelta, que lamentablemente no lo pudiste medir, pero lo medible son 70 millones de dólares, o sea, que quedaron en Chile. Estamos hablando de más de 200.000 aprox extranjeros que ingresan. Lo que pasa es que viene todo este tema, no, es que ellos no ingresaron, es que entonces, ¿cómo hacemos la medición? Si hay turistas que normalmente ingresan en esa fecha a Chile, más los que efectivamente ingresaron netamente motivados por la Copa América. Pero esto es un tema importante. La retribución o lo que se recupera muchas veces aumenta o sobrepasa con creces la inversión inicial. Y recordemos que cualquier inversión antes de un evento de esta magnitud también genera empleo y también deja finalmente una infraestructura en ciertos lugares que no la tenían y que les va a servir para el futuro. Entonces es súper importante entender el impacto de un torneo como la Copa América. Cuando uno quiere postular para hacer Copa América a nivel país, tiene que demostrar la solvencia, obviamente, y no solamente instalaciones deportivas, sino también la parte del turismo, los servicios turísticos y la infraestructura turística entra ahí de lleno. Y después, cuando ya quieres tener tus subsedes, tienes que postular también y se hace un quiebre o un cierre. Porque una cosa, hay lugares que postulan diciendo que vamos a construir este estadio y no lo tienen en ese momento, pero sí cuentan con lo demás, que es toda esta infraestructura o esta plataforma turística que les permite ser finalmente subsede de un evento así. Entonces es súper importante el impacto que se genera. Yo siempre digo, los grandes eventos deportivos, cuando son trabajados de manera profesional, retribuyen y permiten recuperar esta inversión inicial. Y si tú lo sigues trabajando de mejor manera,
a lo largo de los años también, porque hay un tema que es súper importante que no es medible, que es la exposición que tiene finalmente las ciudades y el país. Recuerden que ante cada partido hay estos videos, estas capsulitas que muestran los atractivos turísticos del país y de la ciudad. Ahí va a depender mucho de la televisión y el acuerdo. Pero ahora lo estamos viviendo con una manera distinta. Yo les hago una pregunta a ustedes, por ejemplo, porque el marketing es súper importante. Aparecer ahí para millones de televidentes también es muy favorable para el turismo. La imagen se empieza a posicionar. Pero yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cuánto, María Eugenia, Julia, Ramiro, ustedes saben cómo se llama la mascota de esta Copa América, por ejemplo? No, yo no. Pibe. Ahí tenía. Así es, el pibe, es un perro. Y ahí está. O sea, lamentablemente el COVID ha generado esto de que sabemos que se va a disputar, vemos más problemas que aprender derechamente con el tipo de campeonato que tenemos y todo lo que se generó previamente. Y ahí hay un tema que hay que analizar también. Yo siempre digo, ¿en qué estamos fallando? ¿Es tanta la desesperación de disputar esta competencia? Parece, por los países sí, la desesperación está, no lo quieren suspender y tampoco la Conmebol puede pensar en suspender, menos aún cuando ya hemos visto que se juega la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La diferencia, ¿saben cuál es la diferencia, muchachos? Y lo hablaba con la gente, bueno, ustedes saben que yo pertenezco ahí a un club deportivo profesional en Chile. La diferencia es que los planteles son amplios, entonces si te va mal, tú juegas con juveniles. Pero ¿qué pasa si a lo mejor dentro de la concentración de la selección de Argentina se contagia uno y todos tienen que entrar en cuarentena? ¿Cómo de un momento a otro tendrán que ser que las selecciones van a tener que tener un equipo B a disposición siempre para que ingresen a reemplazar a los que se contagian? Entonces son cosas que son pequeñas, y aquí nos estamos yendo un poquito a este tema de lo deportivo que mezcla también el turismo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Usualmente la Copa América, ustedes saben, la selección llega y arrienda todo, en este caso compra todo un piso o todo el hotel si es necesario. En Argentina, en la Copa América 2015 se dio así. Argentina llegó a La Serena y todo un hotel 5 estrellas fue para la selección de Argentina. Nadie más podía ingresar. Eso ya es una buena medida. Andrés, pero también depende del recurso. Dime. Supone un desafío muy importante, no solamente para Argentina, para Colombia, sino también para las personas que van a visitar, porque es un desafío en lo personal también y en lo gubernamental. Y creo que también las provincias que forman parte de esta Copa América también deberían, supongo que estar muy preocupadas porque han hecho gastos, han realizado infraestructura, han preparado a todo el sector y quizás el hecho de que no se juegue esta Copa América implicaría muchísima pérdida para ellos y para el sector. Y hay personas que tienen puesta la ficha, digamos, o que tienen sus objetivos puestos o sus esperanzas puestas en esta Copa América para poder repuntar ya sea su hotel, su restaurante, lo que tenga que en ese momento que va a intervenir durante la Copa, ¿me entiendes? O sea, la idea es decir, ¿cómo va a afectar esto también al sector turístico en caso de que no se haga? Ese es un buen punto. Yo te voy a comentar la experiencia que nosotros tuvimos el año 2019. Final de la Copa Libertadores iba a ser en Santiago de Chile. No sé si ustedes, me imagino, se enteraron de este estallido social que hubo en las manifestaciones. Sí, por finalmente supuesto. Nos quitan la final de la Copa Libertadores y se va a Perú. Y Perú estaba ahí, Lima estaba expectante, o sea, quería la Copa. Y ahí generó un problema tremendo para los tour operadores y las agencias de viajes locales. Porque ustedes saben que tú recibes el dinero antes cuando trabajas como tour operador o como agencia de viaje. Y después viene este proceso de que ya no vas a poder entregar el servicio y tienes que empezar a devolver el dinero. Y muchas veces las empresas, al momento de devolver el dinero, habían gastado parte de ese dinero. Entonces se generan complicaciones reales y afecta el turismo. Habían personas que yo conocía que habían inventado de cierta manera, habían generado experiencias nuevas, productos turísticos especialmente para la para esta final de Copa Libertadores, pero se quedaron con todo hecho, toda esa inversión inicial se pierde. Y este tipo de eventos
en unas condiciones normales, se transforma también en una oportunidad de emprendimiento en torno al turismo. Y esto tengo que ser súper honesto. Empiezan a aparecer cosas interesantes sobre la mesa, los tour operadores extranjeros la empiezan en este caso, a integrar a sus paquetes turísticos, empiezan a aparecer tour operadores locales, se genera esta conexión. Lo que pasa es que el turismo genera mucho dinero cuando se trabaja de manera planificada. Y por eso yo digo de manera planificada. ¿Cómo podemos planificar si ni siquiera sabemos cómo va a estar la Copa, en este caso, nuestro continente en el mes de junio? Yo no soy tan negativo, sino quiero ser un poquito realista. Recuerdo que el año pasado me decían, por ejemplo, no, es que en septiembre va a estar todo listo, no hay que preocuparse. Después no, es que en enero y febrero todo listo, así que desde ahí en adelante hay que planificar. Y ahora que hay que esperar el segundo semestre. O sea, son temas que tenemos que discutir y colocarlos sobre la mesa. ¿Cuándo efectivamente va a ser el momento? ¿Será que Colombia y Argentina van a tener situaciones dispares? ¿Será que a lo mejor Colombia va a estar con mejores números que Argentina o viceversa? ¿Se acuerdan cuando fue la Copa América? Miren, aquí hay un tema. ¿Se acuerdan cuando fue la Copa América antes en Colombia y Argentina no quiso viajar? Por el tema de las FARC, de lo que estaba pasando internamente en el país colombiano. Sí, totalmente. Entonces ese precedente lo tiene Colombia. Entonces tampoco quieren, es como Japón, no quieren que se suspenda o que genere, porque ya prácticamente están apuntando que les ha costado generar estos eventos importantes. Recuerdo que Brasil fue con equipo B. Entonces, ahí está un tema. ¿Qué pasa si los equipos las selecciones finalmente van con equipos B? ¿Generará el mismo atractivo si va la selección, por ejemplo, B o C de Argentina para que los argentinos viajen a Colombia en una semifinal o una final? Bueno, como ustedes tienen una cultura deportiva distinta, lo más seguro es que sí. Pero si Chile va al equipo B o el C, es que son todos estos, como digo, supuestos. Y lamentablemente vamos a tener que trabajar en supuestos. Tenemos muy buenas intenciones, pero nada hasta el momento que nos diga, ¿sabes qué? Esto va a ocurrir, esto lo vamos a hacer, etcétera. Como les decía, en Chile se dio un fenómeno tremendo. 330.000 turistas llegaron solamente, extranjeros llegaron por la Copa América, sin contar el movimiento interno que se vive. Entonces son temas que lo colocas sobre la mesa y ahí tú dices, 330.000 turistas llegaron a mi país, que hayan gastado $1.000 en promedio cada uno y empiezan a sacar cuentas importantes en el fondo. Y eso lo tenemos que dejar. Pero ahora en condiciones normales eso se divide, ya se dividía en dos al ser dos países, entre comillas, pero al mismo tiempo con el tema del COVID y este 30% de aforo también te disminuye. Y hay que pensarlo bien. Yo digo, a mí me han ofrecido actualmente, por ejemplo, ¿por qué no asesoría o por qué no retomamos algunas actividades en torno de competencias deportivas o eventos de turismo deportivo como los trabajo yo? Pero no es el momento. A pesar de que tienes y sabes que puedes hacer algo, no es el momento. Por lo menos desde mi mirada, tienes mucho que perder en el fondo. O sea, imagínate lo que está ocurriendo. Y tienes que tomar en consideración lo que digo, que no hay una enfermedad que es un simple resfriado. A lo mejor sí te puedes enfermar y no te pasa absolutamente nada, pero ¿qué pasa si necesitas una cama crítica? No, es totalmente cierto. Es muy importante lo que se está poniendo sobre la mesa, porque hay muchas aristas que tener en cuenta. Y tal cual como vos dices, depende mucho de la mirada. Hay personas que van a pensar, como vos estás exponiendo, de los riesgos que se corren y cómo en realidad a la larga puede ser muy contraproducente jugársela, digamos, animarse a poder hacer un evento así, cueste lo que cueste, digamos. Y también hay otras personas que sabemos, con todo lo que se ha sufrido, ¿no?, durante el año pasado, sobre todo, la idea de recuperar, aunque sea un poco, también pesa muchísimo. Bueno, está muy bueno poder hablar de esto y obviamente queremos tener todas las novedades que vayan surgiendo. Estaría buenísimo poder traerlas a la mesa para debatir sobre qué va a pasar con esta Copa América, sobre todo porque es un gran evento deportivo, ¿no? Más allá de la Copa América en sí, hemos hablado un poco sobre el impacto
un poco nada más sobre el impacto que una copa así tiene en los territorios, lo importante que es para el turismo, sobre todo en este momento, pero también, como vos dices, lo contraproducente que podría llegar a ser. Pero hemos abierto muchas aristas, ¿no? Quizás surja la creatividad, se encuentre alguna vuelta, lo iremos sabiendo semana a semana, seguramente mes a mes, todavía falta un poco y todo esto cambia como estamos viendo. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrés, nuevamente. Muchas gracias, Andrés. Hemos aprendido mucho hoy y bueno, vamos a estar al pendiente, como dice María Eugenia, para ver cómo avanza la situación tanto en Colombia como en Argentina, porque bueno, ya sabemos las novedades de algunos países de otros continentes que ya han suspendido, pero por el momento aquí todo parecería que sigue normal. Así es, muchas gracias a ustedes. Y el Copa América es positivo. Yo le voy a dar un dato puntual. Cuando Argentina llega a la región de Coquimbo para concentrarse, las ventas en el sector turístico aumentaron en un 429% según la Cámara de Comercio. 429%. ¿Y por qué se daba? Porque a pesar de que Argentina en el fondo no iba a jugar, o sea, me refiero a que estaba en ese lugar y aunque no jugara, generaba interés de gente que se movilizaba o se trasladaba a ese lugar sencillamente porque quería estar fuera del hotel de concentración, porque quería estar fuera del campo donde entrenaban, etcétera. Y esa es la magia en la Copa América, magia que no vamos a tener ahora y hay que ser súper honestos. Así que muchas gracias a ustedes. Yo siempre ahora cuando me invitan al tema del turismo deportivo digo, hoy tenemos dos cosas, la salud y también el tema del desarrollo. Pero para generar buenas competencias necesitamos salud. Entonces va a depender de cada uno. ¿Qué pesa más? ¿Lo uno o lo otro? Así que muchas gracias María Eugenia, muchas gracias Julia, muchas gracias Ramiro, que estén súper bien y nos volvemos a reencontrar más adelante. Hasta la próxima, Andrés. Hasta la próxima, Andrés. Muchas gracias.